y lo que hace y fortalece este tipo de ejercicios. Como parte de esto, de hecho, los panelistas el día de hoy nos están pidiendo hacer un ejercicio de tertulia como se genera un poco más en serio, ¿no? De manera más formal a como estrictamente es. Eso significa que una tertulia generalmente es un grupo de personas que se reúnen al centro de un espacio y entonces alrededor de ellos empieza a existir el resto del público y se puede generar un diálogo muy interactivo. Entonces nos están pidiendo que movamos el gallinero, ¿no? Tal cual. Y la onda va a ser nada más así de sencillo. Vamos a agarrar ahorita, les pido a Rafa si nos avisa ahorita entre tú y yo, y empezamos a mover sillas con panelistas acá al centro y empecemos a hacer, cada quien le pedimos que mueva su silla y empecemos a hacer un círculo alrededor de ellos y nada, que se pongan cómodos, ¿no? Sí, perdón, algo Juan nada más. En diferentes puntos más simples, todos concentrados en un bloque, pero realmente se ve un poco la intención es que nos veamos las caras, no las nucas, no atrás y no las nucas. Entonces, nada más que quiere preguntar, estamos a los supuestos todos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Creo que es algo sencillo, básicamente sería, si, te pido, Erika, pararte al centro. Y básicamente si todos giran su silla hacia el centro y ya básicamente con eso... Y nos vamos como hacia los extremos, como hacia el perímetro. Sería en círculo, Erika. Más bien ahí al centro tú y que todos te volteen a ver, haz de cuenta. Giren así viendo hacia Erika y giren su silla para verla a ella. Como si Erika fuera el centro de atención de todos. Muchísimas gracias. Les pedimos tomar asiento, por favor. Vamos a dar unas primeras indicaciones. Bien, les pido su atención, por favor. Voy a dar unas indicaciones institucionales. Buenas noches. El ITESO, por medio del Comité Universitario de Protección Civil, les hace la siguiente indicación. En caso de necesitar desalojar la explanada por cualquier circunstancia de riesgo, se les solicita por favor que lo hagan despacio, sin correr, sin gritar y sin empujar. La salida de emergencia se encuentra detrás del foro, al lado izquierdo. El punto de reunión se encuentra en el jardín posterior a este foro, en la parte posterior, en la parte de allá atrás. Se les solicita además tener especial cuidado si es que existiesen aquí niños o personas con alguna discapacidad, y para cualquier apoyo necesario pueden acudir con el personal de seguridad. Muchas gracias. La Asociación de Egresados de Arquitectura del ITESO agradece a nuestros panelistas del día de hoy por su participación. A continuación, leeré las semblanzas de nuestros invitados. Les pido si nada más levantan la mano o se ponen de pie nada más para que los ubiquen ahora que estamos ya en medio de todos. Juan Montaño, jardinero, nace en Guadalajara
en febrero de 1953. Se ha involucrado en el diseño y construcción de jardines desde 1975. Participó en el diseño del paisaje de la comunidad ecológica Los Guayabos, en donde ha tenido la fortuna de residir desde hace poco más de 30 años, lo cual considera ha sido un maravilloso regalo y una gran experiencia. Juan ha sido profesor por vocación, impartiendo múltiples talleres en instituciones como el ITESO, de 1994 al 2001, taller El Mundo de las Plantas en la SAR, del 2016 al 2018, Introducción al Diseño de Jardines, y en el CIPTEB, El Mundo de las Plantas e Introducción al Diseño de Jardines. A través de su trabajo, demuestra e inculca el respeto a la naturaleza. Ha llevado a cabo numerosos jardines en los ramos industrial, turístico y residencial, en las diversas zonas climáticas de la región centro-occidente de México, entre los cuales se encuentra la planeación, diseño y supervisión del proyecto de paisaje suave para el Estadio Chivas El Volcán, ubicado en Zapopan, Jalisco. En el extranjero ha realizado diseño en Andalucía, España, y desde 1996 a la fecha dirige el estudio creativo Arquitectura y Paisaje. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, bienvenidos todos. Disculpen acá el movimientazo, pero creo que nos va a dar mucha más veracidad de lo que estamos ahora, ¿no? Gracias. A continuación, el maestro arquitecto João Teles Barbosa. João Teles nace en Porto, Portugal, en 1985. Tiene licenciatura y maestría de arquitectura por parte de la Facultad de Arquitectura e Artes de la Universidad Lusíada de Porto, del 2003 al 2009, con experiencia de colaborar con estudios de Portugal, México, Rusia y workshop con el arquitecto japonés Kenjo Kuma. Fue profesor de teoría de la arquitectura en la Universidad Anáhuac de Querétaro entre el año de 2013 y 2014 y en la Universidad Vizcaya de las Américas en el 2015. Fundador del estudio João Teles Barbosa Arquitecto y paralelamente es gerente de diseño en el estudio 3.14, donde desarrolla varios proyectos públicos y privados con los más distintos programas y escalas, desde proyectos residenciales, diseño urbano, landscape, hasta planes maestros. Muchísimas gracias por acompañarnos, João. Gracias. A continuación, René Cava, arquitecto por la UNAM y máster por la UPC de Barcelona, España. Codirector, fundador y editor de la revista Arquitectura y Cultura Urbana llamada Piso, entre 2003 y 2012. Ha sido profesor de proyectos y teoría de la arquitectura en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. Fue director de proyectos de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, desarrollando proyectos de renovación de espacios públicos emblemáticos de la ciudad como el entorno de la Basílica de Guadalupe, calles compartidas en el centro histórico como 16 de septiembre y Corregidora, el Parque La Bombilla en el barrio de San Ángel, la Glorieta Cibeles y el Parque Pushkin en la colonia Roma, y el programa de parques de bolsillo, entre otros. Socio fundador de Taller DA, oficina de investigación, consultoría y desarrollo de proyectos de reciclaje urbano, espacio público y vivienda colectiva ubicada en la Ciudad de México y Guadalajara. Actualmente es director general de Arquitectura y Urbanismo del Gobierno de Jalisco, desde donde se desarrolla la cartera de proyectos estratégicos de la Administración Pública Estatal, entre los que destaca el proyecto urbano Peribús y la rehabilitación del río Santiago. Muchísimas gracias, René, por acompañarnos. Por último, nuestro invitado Jaime Morales Hernández, profesor investigador numerario del ITESO, es doctor en agroecología por la Universidad de Córdoba, España, con maestría en agroecología y desarrollo rural sustentable por la Universidad Internacional de Andalucía, España, maestría también en desarrollo rural por el Colegio de Posgrados de la Universidad de Chapingo, ingeniero agrónomo por parte del ITESO. Desde hace más de 30 años trabaja en comunidades campesinas indígenas en México y Latinoamérica en actividades de formación, acompañamiento e investigación en sustentabilidad rural. Es asesor de diversas organizaciones campesinas e indígenas y directivo de la Sociedad Científica Latinoamericana en Agroecología. Es autor y coautor de 5 libros y ha escrito múltiples artículos científicos en revistas extranjeras y nacionales. Su último libro es Los espacios rurales y la ciudad, agriculturas periurbanas y sustentabilidad en el área metropolitana de Guadalajara, México, publicado por el ITESO en el 2018. Forma parte del Consejo Científico de Revistas Agroecología de la Universidad de Murcia, España, Agroecology and Sustainable Food Systems de la Universidad de California. Es profesor de la maestría de Agroecología de la Universidad Internacional de Andalucía en España y ha sido profesor invitado
en universidades de Holanda, España, Brasil, Cuba, Guatemala, Chile, Argentina y Colombia. Es agricultor ecológico en la Riviera Sur del lago de Chapala. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, gracias. Pues bien, para dar inicio a esta tertulia les presento a la maestra arquitecta Emily Malacón, que el día de hoy nos va a hacer el favor de apoyarnos siendo moderadora de este espacio de tertulia. Muchísimas gracias por tu apoyo, de verdad, que nos brinda su tiempo para poder llevar a cabo esto. Les platico, como les decía, nada más para recalcar, la intención es empezar a platicar con la moderadora y a partir de ahí empezarían a salir diferentes preguntas, temas, etcétera, y la intención es que todo el público se sienta con toda la confianza de empezar a participar en el momento que guste. Solamente les pedimos levantar la mano y algún miembro del staff de nuestro equipo estará con un micrófono y estaremos pasándolo entre ustedes para que puedan hacer sus comentarios pertinentes. Muchísimas gracias, espero disfruten. Muy buena noche. Bueno, buenas noches, bienvenidos todos. Espero que el espacio que acaba de terminar Alejandro sea el menos formal en el que estemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque precisamente este reacomodo cambia la energía y cambia la forma en cómo nosotros podemos participar en esta discusión, porque no es una presentación, no es una clase, no es una conferencia, es una discusión acerca de la importancia del paisaje dentro de las zonas urbanas o cuál es el valor que se le puede dar a las áreas verdes en zonas que están tan urbanizadas como es en el caso de Guadalajara. Pero para poder activar esta discusión, cada uno de nuestros participantes han preparado una introducción o una presentación en el que ellos nos explican cuál es su visión y cuál ha sido sus trabajos desde estas áreas. Debo recalcar que tenemos invitados de primera categoría, además de todos los títulos que ustedes escucharon en sus semblanzas, son personas que han estado comprometidas con este tema desde el inicio de su carrera, ¿no? Entonces estamos en la presencia de personas que saben de lo que están hablando y de los cuales podemos aprender muchísimo sobre cómo podemos valorar esta cuestión del paisajismo y que no es solo una especie de ornato, dejar de verlo como si fuera una decoración, ¿no? Sino cómo lo podemos integrar al diseño de nuestras ciudades. Entonces, para empezar un poquito esta discusión, les voy a dar una pequeña introducción que hemos preparado, que es que precisamente estas tertulias son un espacio para promover diálogo y reflexión sobre un tema de relevancia en nuestro quehacer profesional, a través de la cual se permite la libre comunicación entre diferentes actores que tienen conocimiento del argumento a tratar y el público que nos acompaña. La idea es conectar y explorar ideas a través de perspectivas y experiencias. En este caso el tema lo dejamos abierto y solo lo titulamos El paisaje es, para buscar establecer un diálogo sobre la relación entre lo visual y lo espacial, la persona y el contexto urbano y o natural, lo construido y lo preexistente. Por dicha razón, su título no lo define, sino que lo abre el imaginario y la experiencia de cada persona. Y con esto doy inicio a las presentaciones que nos prepararon. Pues bueno, buenas noches. Buenas noches a todos estos tertulianos. Desde el momento que estamos así, así somos tertulianos. De otra manera eran los oyentes y los ponentes, ¿no? Entonces, lo quisimos hacer así porque cuando a mí me invitaron a la tertulia, pues dije que es una tertulia, ¿no? La tertulia es esto. Todos abiertos, por eso nos vemos. Algunos se quisieron pasar a la fila de atrás, pero bueno, está bien. La pertenencia era que todos estuviéramos cara a cara, donde nos ven nosotros. Paisaje es todo. Nosotros somos los que experimentamos el paisaje. Gracias a que estamos vivos y tenemos esta nave espacial, que puede disfrutar todo el paisaje. Bernard Shaw decía que qué hacía el paisaje. Y el paisaje lo hace la gente. Sin gente no hay paisaje. El paisaje existe sin o detrás de nosotros, a otro ritmo, a otra velocidad, con otros criterios, con otros tiempos. Entonces, a mí me gusta siempre cuando el paisaje tiene su etimología y viene de raíces francesas, latín,
definidas, que es país y es espacio, el espacio urbano, rural. Entonces el paisaje per se es todo lo que vemos, es un paisaje. Todos somos paisajistas todo el tiempo. Estamos creando nuestros espacios donde vivimos, nuestros cuartos, nuestros cajones. Hay muchos tipos de paisajes. El paisaje que vamos a abordar ahora, el tema es el verde o el suave. Paisaje suave que se combina con el paisaje duro. Si el paisaje duro rebasa demasiado al paisaje verde, suave, no está tan suave. Y al revés, es quizás más honorable, ¿no? Marco Aldaco, un arquitecto de los próceres de acá de México, él decía que podemos tapar las casas con vegetación, pero adentro era lo importante, la casa se vive en adentro. Con lo exterior, tapaban los ciudades. Entonces, hice un acróstico de la palabra paisaje, para ver si con cada una de sus letras tratando de encontrar algo que diferencie con el paisaje. Es un ejercicio simpático, alegre, y yo voy a decir las primeras 2 o 3, pero si a alguien rápidamente se le ocurre a una, la puede decir, ¿no? 5 segundos, 6 segundos, no más, para no hacerlo largo. Entonces, voy a sacar el tumbaburros. La P, planeta, paraíso, plantas, y de ello cinco parques, plazas, pueden decir, ustedes busquen con la primera P de paisaje. Patrimonio, precio. Patrimonio. Pájaros. Puentes. Puentes. Piedras. Personas. Pabellón. Paz. Infinito, ¿no? Con la A. Atmósfera, aire, arbustos, árboles, ambiente, Armonía. armonía. Aura. Ahora, yo incorporaría un personaje que falta ahí. Atmósfera. Ave. Agua. Adán. Falta Adán, ¿no? Entonces, paisaje, el planeta, ya tenemos el planeta, el paraíso, llegó Adán. Con la I. Yo tengo una palabra muy severa para la I, que es la intervención. O sea, que empezamos a intervenir, ¿no? El paraíso terrenal que teníamos, empezamos a intervenir, empezamos a encerrarnos y empezamos a ser esclavos de nuestra propia cultura, de nuestros propios principios de creencia. ¿Qué más puede haber en la I? No sé lo que se llama. Interacción. Imaginación. Intención. Iluminación. Es intervención. Recuerden que en el jardín, antes que el paisaje, es un jardín, se conjugan todas las ciencias y todos los artes. Se necesita de todo: geografía, física, biología, arte, psicología, política, espiritualidad, todo. La S, selvas, sabanas, solsticios. Salud. Salud. Sensación. Sensación. Sol. Seguridad. Siembra. Sombra. Seres. Seres.
armonía, dijimos varias de la, ¿no? La J. Jardines es la palabra triunfadora, 100 puntos. Pero es más, jardines, pero es la palabra la más acercada a lo que estamos viendo, el paisaje, que es un jardín. Antes que un paisaje es un jardín. Y la E, llegó quién? Eva, y completamos el paisaje, ¿no? Estamos listos. Entonces, para mí, esto es un poco la definición de paisaje. Y escribí una frase también con las mismas letras del paisaje, ¿no? Dice: paraíso de árboles con infinita sabiduría y los amantes jardineros creando espacio. Y le paso la palabra. Es el momento que los demás hablan, o hay preguntas ahorita o qué pasa. ¿Quieren intervenir? ¿Pasamos al siguiente invitado? Buenas noches a todas y a todas. Es un gusto estar por aquí. Estoy de invitado indeseable porque aquí el paisaje es urbano, jardines, parques, casas, concretos. Entonces está aquí quien no tiene que estar, porque a la pregunta del paisaje es el paisaje rural. El paisaje rural. Entonces agradezco la invitación a nombre personal y a nombre también de los paisajes rurales que nunca están invitados a la discusión sobre el paisaje. Agradezco también el ánimo de tertuliar. Comentaba yo con los organizadores, es una palabra muy linda y quizá donde mejor la usan es en Colombia. ¿Qué estamos haciendo? Tertuliar. ¿Qué vamos a hacer? Tertuliar. ¿Usted qué es un tertuliante? Es este diálogo sobre temas en común donde nadie sabe, sino que todos sabemos, y cuya única queja para que sea una tertulia verdadera es que es una tertulia en seco. Y las tertulias serias pues no son en seco, pero bueno. Entonces aquí están invitados, colados por la puerta de la cocina, a quienes nunca se les invita a hablar sobre el paisaje, a los paisajes rurales. Los paisajes rurales cuyo eje articulador y cuyo eje ancestral son las agriculturas. Y las agriculturas en plural, pero las agriculturas entendidas en su acepción más amplia. La agricultura, la ganadería, las actividades forestales, la recolección. Y si el eje de los paisajes rurales son las agriculturas, el centro de los paisajes rurales son las familias rurales, los agricultores, las comunidades, que no solo no son invitados a la cena de los paisajes, sino son quienes producen la cena. La agricultura es una actividad humana y la agricultura implica intervención. La agricultura es la intervención cultural, es un acto cultural sobre los agroecosistemas y convierte los ecosistemas en agroecosistemas, es decir, en ecosistemas transformados para ser agricultura. Es un acto ecológico, pero es un acto cultural, porque las agriculturas, por eso hablo en plural, tienen el sello de las culturas que lo crean. Y por eso agricultura, y por eso duele que no se le invite a dialogar sobre los paisajes. Agricultura termina en cultura por algo, porque es cultura. Y las agriculturas además tienen una serie de funciones que no son solo la función productiva. Si yo le pregunto a la gente, ¿para qué sirve la agricultura? Produce alimentos, sí, pero hace muchas cosas más. La agricultura tiene funciones ambientales, es manejo de agroecosistemas. La agricultura tiene funciones sociales, crea vínculos, arraiga. La agricultura tiene funciones culturales, es el centro del origen de las civilizaciones. Entonces, las agriculturas deben ser entendidas en su multifuncionalidad. Los paisajes rurales son paisajes complejos, diversos y que ejercen una serie de funciones ambientales, sociales, productivas, que son absolutamente despreciadas por los paisajes urbanos e ignoradas por quienes diseñan los paisajes urbanos. Y ahora entro rápidamente a los paisajes periurbanos, que son quizá
el punto de encuentro, ¿no?, más claro entre quienes hacemos agronomía y quienes hacemos arquitectura y urbanismo, ¿no? Pero también son un punto de disputa, son tierra de nadie. En el área metropolitana de Guadalajara, ¿quién se encarga de la agricultura periurbana? ¿La Secretaría de Desarrollo Rural o la Secretaría de Desarrollo Urbano? Son tierra de nadie, son tierra de nadie. No solo en términos operativos, sino en términos conceptuales, porque además la agricultura periurbana es la antítesis de la ciudad. La ciudad, desde su perspectiva dominante, es el no campo. Es cómo meto el campo dentro de mis jardines, pero es el no campo. Ruralidad es totalmente contrario a urbanidad, desde el discurso que domina, ¿no? Es tierra de nadie, ¿no? Es tierra que conceptual y operativamente donde nadie se mete, y sin embargo, arquitectos, arquitectas, urbanistas y urbanostas, ¿no?, la agricultura periurbana es tan antigua como la primera ciudad. ¿Ustedes creen que las primeras ciudades traían los jitomates en avión desde Culiacán? Las ciudades medievales, los huertos estaban dentro de las murallas. Tenochtitlan era una ciudad agrícola. Ese reencuentro fascinante con la agricultura periurbana de la modernidad no habla más de la ignorancia, del desconocimiento de la historia de la ciudad, ¿no? Ignorancia que se refleja en muchas cosas. Por ejemplo, para el IMEPLAN, el 45% de la superficie del área metropolitana de Guadalajara es susceptible de ser construida. No, es agricultura periurbana, son paisajes rurales, son lugares con muchísima antigüedad donde hay gente que vive, que desempeña la profesión de agricultor y que curiosamente produce lo que nos comemos, ¿no? La agricultura periurbana tiene que ser entendida también, ¿no?, como un paisaje rural que desarrolla múltiples funciones y que aporta. Si estamos hablando de la sustentabilidad, no es posible hablar de ciudades sustentables en un paisaje rural insustentable. Guadalajara sustentable con un área metropolitana donde el 45% es agricultura y que solamente es susceptible de ser construida, para que lleguen los ingenieros y los arquitectos, los civiles, ¿no?, y te digan aquí, arrasa con el bulldozer, con los 30 centímetros de suelo que ha tardado 600 años en formarse y que nos dan la vida. La agricultura periurbana entonces no puede entenderse, ¿no?, fuera del contexto de la sustentabilidad urbana y de las funciones ambientales, sociales, productivas, culturales que tiene la agricultura periurbana. Ejemplos existen, ¿no? El Parque Agrario del Bajo Llobregat de Barcelona, por ejemplo, 6.500 hectáreas dentro del área municipal de Barcelona, donde se dice, esto es para hacer agricultura. El Cinturón Verde de Vitoria-Gasteiz, capital ecológica de Europa, rodea de un cinturón verde que son fundamentalmente bosques naturales y agricultura ecológica, ¿no? Y, aquí estaba esto, perdón, un minutito más. Esto es parte de la investigación que hicimos, aquí están varios compañeros, sobre la agricultura periurbana en el área metropolitana de Guadalajara, pero les pedí a los organizadores que pusieran esta foto. Son dos campesinos del Cerro Viejo, ¿no?, don Florencio, ¿no?, y su hijo, que miran el macronegocio llamado Macrolibramiento. Es desde el Cerro Viejo el Macrolibramiento, ¿no?, por el cual nadie circula porque es muy caro. Miren, y al fondo viene la ciudad, que no viene sobre la agricultura de esta gente, ¿eh?, viene sobre espacios construibles, ¿no?, sobre espacios construibles. El macrolibramiento a toda esta gente le implicó un cambio absoluto de su manera de ser, de vivir y de pensar, ¿no? Y aquí en este trabajito que pueden ustedes descargar, está gratuito en la página del ITESO, por ahí de estar complejos, pues hay un análisis a detalle de la agricultura periurbana, sobre todo en el sur del área metropolitana de Guadalajara, ¿no?, en lugares que están a 15 kilómetros de aquí. Tlajomulco, uno de los escenarios de la urbanización más salvaje, el segundo municipio que más casas abandonadas tiene en el país. Y termino con otra provocación más para mis queridos colegas arquitectos, donde tengo hermanos, cuñados y sobrinos. Los CIPAM. ¿Qué serán los CIPAM? Si alguien es internetoso y lo tiene por ahí, váyanle buscando y yo les voy diciendo lo que es. Los CIPAM significa los sistemas ingeniosos de patrimonio agrícola mundial. Los paisajes rurales como patrimonio, ingenieros, arquitectos.
El patrimonio es un montón de piedras acomodado de una manera o de otra, pero un montón de plantas acomodado durante 8.000 años para darnos de comer, ¿no será patrimonio? La FAO, que tiene el mismo derecho de la UNESCO, el patrimonio, ha creado entonces esta categoría de los sistemas ingeniosos, patrimonio de la agricultura mundial. Ingenioso, y aquí quiero rescatar el término no felítico, soy ingeniero agrónomo odontológico en Monterrey, no del ITESO. Pero para las lenguas latinas, aquí está nuestro compañero de un país tan precioso como Portugal, ¿no? Ingenio, ingeniero viene de ingenio, del uso del ingenio. Por eso era el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Por eso nuestros padres, alguien que arreglaba todo, decían que es alguien muy ingenioso. No viene de engine, de motor, de inglés. Engineer de engine es una cosa. Ingeniero viene del uso del ingenio. Por eso esos sistemas ingeniosos de patrimonio de la agricultura. Entonces, ¿la agricultura puede ser patrimonio de la humanidad, arquitectos, o solo las piedras bien acomodadas? ¿No? Y ahí viene la última pregunta. ¿Cómo conciliamos a los patrimonios? Y pongo dos ejemplos. Las chinampas de Xochimilco son reconocidas por la FAO como uno de los sistemas ingeniosos de patrimonio agrícola mundial. Los quiero ver a 2.200 metros de altura produciendo alimentos todo el año. Xochimilco, Zipán, pero también Xochimilco es patrimonio de la humanidad para la UNESCO. ¿Cómo conciliamos esos dos patrimonios? ¿Cómo conciliamos ese patrimonio de la FAO, ese patrimonio de la UNESCO con la planeación de la agricultura periurbana y la planeación de la Ciudad de México? Y termino con otro ejemplo, la milpa, otro caso reconocido por la FAO como un sistema ingenioso de patrimonio de la agricultura. La milpa, que además, ahí dejo otra vez la pregunta, ¿cómo conciliamos dos patrimonios? La milpa, que además fue reconocida en el 2012 por la UNESCO, como al reconocer a la agricultura mexicana con base en el maíz como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y termino con una frase de Edgar Morán, que nos dice: la agricultura, la crisis actual nos lleva a realizar una acción continua orientada a dos tareas: la revitalización del campo y la rehumanización de las ciudades. Ambas tareas indispensables para un buen vivir. Muchísimas gracias. Ay, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, menos con una cosa. No estamos secos, tenemos agua de Jamaica y papitas. Una tertulia con agua de Jamaica. Y hay otro ejemplo, o no sé si es un ejemplo, que es el paisaje agavero. ¿Ponente? No, como si no. El paisaje agavero es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, pero no es un sistema ingenioso, ¿no? Entre otras cosas porque es un monocultivo de agave. Muchas gracias. Continuamos con René Caro. Solo le dejas presionado. Buenas noches, gracias por la invitación otra vez a él y a los chicos que me invitaron de ITESO. Traigo una presentación que me gustaría ir mostrando mientras hablo. Yo como arquitecto urbanista, justo un poco antes, justo lo que acaba de decir Jaime, yo por supuesto ando en primerísimo lugar representaros eso de lo que acaba de hablar. Y desde esta postura me gustaría platicarles un tema que vino a colación cuando me invitaron a partir de una conferencia que dio Juan Herreros, el arquitecto madrileño, hace muchos años aquí en Guadalajara, sobre geografías artificiales, y que a partir de eso platicamos en alguna ocasión sobre esta pregunta cínica, en el muy buen sentido de la palabra, que hacía Juan, y era qué tan naturales son los paisajes rurales y qué tan innaturales son las geografías urbanas, ¿no? Y habla un poco de esta conciliación en la que acaba de hablar Jaime. Y con el paso del tiempo, por supuesto, cuando uno afina la mirada y tiene que ver con estas imágenes que irán pasando, se da cuenta que el primerísimo momento en el que
el hombre puso el pie, puso la mano en un lugar, incluso antes de la agricultura. En ese momento el paisaje dejó de ser este lugar, digamos, impoluto, este lugar era totalmente idílico, ¿no? Como el paisaje que no es paisaje, sino es en función de las personas que lo ven, las personas que lo habitan. Y un poco la discusión que habría, Juan, con esta pregunta es encontrar que al final, en primer lugar, no estamos solos, el paisaje no está hecho por sí mismo, y en segundo lugar, esas existencias del paisaje que cuando afinamos la mirada descubrimos que existen y que están y que forman parte de él, y que al final es acumulación de historia, que creo que esta es la idea más rica o más sugerente, es donde encontramos el paisaje rural o el paisaje urbano, estas naturalezas artificiales más o menos artificiales. Encontramos un espacio apto para estar, pero apto para intervenir, para suceder. Ven en estas imágenes como desde lo meramente funcional hasta prácticamente lo que es situacional, contemplativo, incluso no intencional, como en esa imagen, se vuelve paisaje, ¿no? El deterioro de la acción humana también es paisaje, queramos o no. Y esta relación que vamos encontrando entre los paisajes rurales, que poco a poco, a partir de la intervención humana, desde la arquitectura, pero después desde la construcción y desde el equipamiento y desde, pongan uno tras otro, va modificando definitivamente nuestra percepción del territorio. En algún momento esto se va convirtiendo en cada vez menos natural, si le llamamos así, y cada vez más humano en el sentido material. Y llega un momento, como encontrarán en las siguientes imágenes, que las ciudades se convierten en el justo negativo de estos paisajes, donde lo extraño es la estaca, lo extraño es el puente, lo extraño es el anuncio, que por ahí agrede, interviene el paisaje, incluso lo extraño es la erosión, como está ahí, y empieza a ser lo normal. Hay unas imágenes que me parecen muy sugerentes en esa presentación, que nos van cambiando la mirada hacia lugares con respiros de naturaleza, cada vez más ahogada, y que al final, insisto, si afinamos la mirada, nos remiten a una situación prácticamente de temporalidad ahí en el paisaje, ahí en el lugar donde vivimos el viento y la sombra que decían, y el árbol y el agua. Y esto nos lleva a una nueva idea, que es el paisaje como experiencia, digamos. Y esa idea es la que a nosotros, que nos encargamos de adecuar los paisajes, particularmente los paisajes urbanos, resulta ser una herramienta fabulosa para entender que aún en situaciones duras como esa de la imagen, encontramos remansos de experiencia, remansos donde construimos una experiencia a partir de digamos, imágenes y memorias de lo que nos remite el paisaje, ese paisaje idílico que creo yo existe muy poco, existe ya prácticamente en ningún lugar, y para esto seguramente abro un paréntesis, y es, seguramente escucharon o leyeron la noticia de hace muy pocos días, donde en el Amazonas encontraron con mucha sorpresa un árbol de más de 80 metros de altura, 88 metros de altura. Eso nos habla de que hay muy pocos lugares en el planeta que nos sorprendan, muy pocos lugares donde la mano del hombre no ha llegado, por supuesto no ha incidido y no ha tocado, y precisamente porque hay tan poquísimos lugares
que nos sorprendan ya. Me parece que el paisaje idílico, ese paisaje más cercano a lo rural, más alejado del urbano, es una postura, digamos, es una forma de entender la situación en la que vivimos. Y en esa pequeña idea del paisaje como situación, el paisaje como memoria, el paisaje como remembranza, es que intentamos que las ciudades sean algo más que ese huerto en el jardín que acaba de decir Jaime de una manera muy, digamos, irónica. ¿Cómo hacemos para que aún no estando en el paisaje, en ese paisaje idílico, nuestra vida en las ciudades, así como es, tan intensa como es, tan dura como es, sea cordial, sea vivible, sea memorable? Yo creo que el tema pasa por ahí, recordar que no hay paisajes, digamos, totalmente impolutos, no hay paisajes ya vírgenes. El paisaje lo construimos, y lo construimos desde la acción, pero también lo construimos desde, digamos, la situación, ¿no? Desde el estar, el imaginar, el recordar esos lugares de la naturaleza, ¿no? Del paisaje más idílico. Esta es como la nota que me gustaría proponer, y justo va en la conciliación entre estos dos que parecen antagónicos totalmente, y creo fervientemente que en el fondo no lo son tanto. Muchas gracias, René. Ahorita cada uno de los expositores nos están dando la carnita de discusión que va a seguir después. He estado tomando notas de ciertos conceptos y ciertas palabras que nos pueden ayudar a dirigir un poquito esta conversación a partir de estas reflexiones. Y le doy la palabra a nuestro último invitado, que es Yao. Entonces, Yao. ¿Tiene una presentación? Sí. Gracias. Bueno, buenas noches. Para empezar, creo que los temas que han platicado mis tres compañeros, como yo veo el paisaje pues como un organismo viviente, ¿no? que va cambiando con el tiempo, pues donde los temas rurales, los temas de los jardines, las experiencias, pues pueden convivir, y pues a lo largo de la historia siempre han convivido como un cuerpo, ¿no? y que se va cambiando y adaptando a las situaciones que aparecen, tanto sean culturales, de transporte, alimentación, todos esos temas que nuestro paisaje se va adaptando, no solo el paisaje natural, pero también el paisaje que nosotros construimos a lo largo de los tiempos. Vamos, estamos teniendo problemas técnicos. Okay. En mi presentación preparé algunos trabajos que he hecho aquí en Guadalajara, donde trabajé el tema del paisaje más en el tema del paisaje urbano, entendiendo que va un poquito en contrapunto de la ruralidad, que es distinta de urbanidad. Yo lo veo como un complemento, ¿no? Como pues un organismo vivo que sí necesita la parte rural, necesita la parte urbana, y todo eso se complementa. Aparte de la parte más, a ver, si pasamos a la siguiente. Okay. Aquí los criterios que definen la calidad de un espacio público por Yangel, que son pues las partes más cuantificables, y los efectos que tenemos que adaptarnos para vivir en sociedad, el tema del transporte, andar en bicicleta, sombra, escala humana, todos estos elementos que los podemos cuantificar, pero que tienen que vivir también con
la parte más simbólica del espacio público, de nuestro paisaje, ¿no? Que tiene que ver también con los cambios, adaptaciones a los cambios culturales y la identidad de cada lugar. Este proyecto trabajamos aquí para el Fondo Metropolitano, en la Glorieta La Normal, y entonces pues los aspectos más funcionales que nos deparamos en el espacio público, con todos los obstáculos que tenemos, temas de movilidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que buscamos fue partir de la identidad de la zona. En este caso, usamos el mural de la Escuela La Normal. Aparte, pues varias entrevistas con toda la población, lo que hace parte de un estudio de espacio público, encuestas a las personas, y esto fue como un elemento que la mayoría de las personas lo identificaba como parte de la identidad de la zona. ¿La siguiente? Y aquí, por ejemplo, ese elemento lo transportamos para el diseño. En este caso, por ejemplo, el diseño de piso responde un poco a la forma del mural, aunque en otros colores, intentando también en los proyectos la parte de la seguridad del proyecto, la identidad, que las personas participando en el proyecto sientan que su espacio público es una extensión de su casa, ¿no? Que no consideren un espacio público que es responsabilidad del municipio mantenerlo limpio, pero que las personas tengan orgullo de vivir en una zona donde participaron en el diseño y se sientan identificados con el espacio público y sientan orgullo de pertenecer a esa zona. Vamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, en los diseños de las bancas y colores, usamos los mismos colores del mural de la Escuela La Normal, igual que en las bancas se pusieron algunos bajos relieves haciendo alusión a ese mural. ¿Pasamos a la siguiente? Aunque estamos en un espacio urbano, me gusta entender la vegetación como si fuera la bisagra de una puerta, pues detalles de arquitectura, pues el tipo de árbol que escogemos, el color que escogemos, la tipología de árbol que escogemos, me gusta entenderlos como elementos arquitectónicos, ¿no? Aquí en el proyecto que sigue usamos también el tema del color del arbolado como una experiencia, ¿no? Transponer un paisaje natural para un medio urbano, lo que se platicaba que era pues ya todo el paisaje, pues es difícil distinguir qué es natural y qué no. Entonces, pasamos a la siguiente. Pues, por ejemplo, en este proyecto, esta parte de Distrito Andares, tenemos Andares, el Landmark, Avenida Patria, Acueducto y Avenida Universidad. Entonces, la idea del plan maestro de esta zona es que en todos los cruces tenemos vegetación de colores diferentes, ¿no? Entonces, tú, por el paisaje, identificas dónde estás y tienes una experiencia diferente, pues cada época del año. Donde, siguiente. Bueno, aquí vimos también que el tema del paisaje, aquí estamos en el bosque amarillo, por ejemplo. Conforme vas caminando por un bosque donde tiene hojas por el piso, por ejemplo, vas caminando y como que tu caminar va arrastrando las hojas, ¿no? Entonces la idea es que también los pisos
estás en la plaza amarilla y vas caminando, pues el color del piso pues se va desvaneciendo y va apareciendo el color de otra plaza que tiene otro color. Y aquí, por ejemplo, analizamos pues en qué épocas del año tendríamos el follaje de la vegetación alta y en la siguiente de la vegetación baja, para garantizar que durante todo el año pues sí tengas estas plazas del color que estaban planeadas. Entonces, eso ¿cómo se ve? ¿Se pasando adelante? Esta es parte, pues un poquito parte del proceso de pues cómo un concepto en un área urbana que parte pues de un concepto pues totalmente natural y en este caso los elementos, el mobiliario urbano, en este caso las bancas, definen todo el diseño. Y es parte pues del proceso. Cuando trabajamos el paisaje urbano y pues esta relación entre urbano y natural, sí nos gusta trabajar siempre mucho a mano, porque todas las formas son pues más fluidas, es nuestra forma natural de pasar una idea para el papel, lo que hacer un diseño directamente en la computadora, ¿no? Que es mucho más rígido. Aparte de este proceso, cuando trabajamos en un medio urbano, siempre hay que tener en cuenta pues los flujos, ¿no? Los flujos naturales peatonales que tenemos que respetar, que las vialidades funcionen y que aunque queramos aumentar las áreas verdes y aumentar la experiencia de quien camina, pues hay que también tener en cuenta pues el coche, ¿no? Y hay que hacer varios estudios para llegar a la relación media entre los dos puntos. En este caso de Paseo Andares, que algunos de ustedes pueden conocer la transformación que tuvo durante estos 4 años, usamos una metodología de Design Thinking para entender mejor cómo funciona el espacio público y poder encontrar este punto medio, donde hicimos varios análisis con videos del tema vial de la calle, donde en la imagen de la izquierda es la imagen de Paseo Andares como estaba inicialmente, donde tenía 4 carriles, y entonces pues todavía se tiene la idea que cuanto más carriles tengas, pues más ordenado, menos tráfico vas a tener. Entonces lo que hicimos fue reducir de los 4 carriles a 2 carriles. Hicimos inicialmente unos postes para hacer varios prototipos a escala real para ver cómo funcionaba. Entonces vemos como reducimos de 4 carriles de la izquierda para 2 carriles a la derecha, y en la imagen de la derecha se ve el tráfico mucho más ordenado, ¿no? Si pasamos a la siguiente, y estas fotos son tomadas más o menos a la misma hora del día, en un día normal para un centro comercial. Si pasamos adelante, entonces aquí en la izquierda vemos cómo estaba distribuido las áreas de Paseo Andares al inicio. 50%, 57% era calle, vehicular, y después de las pruebas vimos que sí, que era factible reducirlo al 36% y aumentar pues las banquetas y las áreas de experiencia, reduciendo pues el número de carriles. Entonces pues aquí es como una prueba que ni siempre más carriles pues es señal de más ordenado. Y aquí vemos un poquito el antes y después del proyecto,
donde lo que era pues una calle pues pasa a ser un espacio público de experiencia. Después nos paso más rápido. Entonces, como intentamos en el espacio público, aunque estamos arriba de un sótano de estacionamiento, pues recrear un espacio natural donde tenemos fuentes, vegetación, todos esos elementos. Bueno, no que sí, gasté mucho tiempo. Sí. Sí, nomás puedo explicar que aquí en estos proyectos vimos un poco cómo el paisaje, la relación entre el natural y el urbano, cómo pueden convivir. Y en este proyecto, bueno, estos dos eran proyectos, el primero público, el de Andares es un proyecto público-privado, donde aunque parezca un espacio público, pues es como un espacio público, una escenografía de un espacio público. Y hay también proyectos privados, como son los temas de los hoteles, por ejemplo, donde se busca crear una escenografía también natural, aunque sabemos que es pues, todo un proyecto hecho nuevo, y encontrar esa relación entre un proyecto nuevo que parezca un proyecto nuevo, pero que no sea una imitación de un proyecto natural. Creo que es un tema también interesante para discutir. Muchas gracias, Yao. Queriendo o no, cada una de las intervenciones nos fueron llevando a cómo podemos comenzar esta discusión, porque Juan nos habla del tema del paisaje, la definición, nos llevamos como a lo más crudo del concepto, lo cual nos da a nosotros la base para poder ubicarnos en cuál es el objetivo o cuál es esa cuestión de por qué separamos paisaje como si solo fuera natural, ¿no? El paisaje, creo que lo dijiste, por ejemplo, el paisaje es todo, siempre y cuando hay como el factor humano que lo defina. Luego nos vamos al tema con Jaime, en donde evalúa esta contraposición de naturaleza y zona urbana, y que yo me quedo de reflexión con esta pregunta de si se puede conciliar estas dos partes. Creo que la palabra conciliación fue la clave. Luego con René empezamos ya a meternos a un nivel más, o nos acercamos más a una situación actual donde habla de una geografía artificial, de cómo la mano del hombre ha intervenido en su medio para vivir. Y ahorita con Yao al final, cómo ahorita tenemos la capacidad de transformar nuestros espacios, cómo el espacio público es el lugar de identificación y de apropiación que tenemos en nuestro medio, y por qué el paisaje es un elemento para hacerlo, ¿no? Entonces, con estos 4 puntos, me puse a pensar que en la historia del nacimiento de las ciudades, de todos los asentamientos urbanos, se han creado alrededor de estas actividades que nos mencionaba Jaime, esta actividad agrícola por una cuestión de necesidad de alimento, por esta necesidad de agua. Hemos estado desarrollando las ciudades cerca de cuerpos de agua, como fue el caso de Guadalajara. Y gracias a la intervención del hombre se ha ido desarrollando todas estas ciudades. ¿Y cómo ha sido la decisión de la intervención del hombre en todos estos años? ¿Por qué? Porque creo que en Guadalajara tenemos un ejemplo de cada uno de los factores. Es una intervención positiva en la que el hombre intervino en cuestión de la naturaleza. En Guadalajara me gusta poner mucho el ejemplo del bosque urbano, que también es un concepto parecido. Bosque urbano Colomos. El bosque urbano no es natural, fue intervenido. Y una en contra es el fenómeno de cuando se entubó el río San Juan de Dios, que fue el origen de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, con todo el bagaje que ustedes nos regalaron, más este rescate de estos 4 conceptos, más esta reflexión de si todas las ciudades
Y tomando a Guadalajara como ejemplo, hemos empezado de actividades agrícolas y cuerpos de agua. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Entonces me gustaría abrir esta pregunta no solo a nuestros invitados, sino a todos ustedes. O sea, ¿qué nos pasó, básicamente? ¿Quién gusta comenzar? Nos sentamos así para que hablaran, no para que nos escucharan. Estuvo muy pesada, ¿verdad? Sí, espero que hayan puesto atención en las conclusiones de nuestros compañeros, porque ahorita estamos ante varias crisis, no solo es la crisis del calentamiento global. En Guadalajara también estamos teniendo esta crisis que no es nueva, que es un motivo de por qué tenemos la ciudad que tenemos, que es el quemar, el dejar de ser fértiles tierras para urbanizar. Caso claro, el bosque de la primavera. Hemos sufrido de los peores incendios de la primavera de los últimos 3-4 años, me pueden corregir si me equivoco, en los que después de repente ¡pum!, empiezan a urbanizar. Este último caso se detuvo, este deseo de urbanización sobre una zona que se vio afectada por incendios de la primavera. Y es como paradójico, porque los desarrolladores buscan zonas naturales para hacer negocio. ¿Por qué? Porque si tú vendes una casa cerca de una zona natural te sale más caro que es en una zona urbana, ¿no? Pero es una paradoja porque quemo naturaleza para venderla después, ¿sí? Entonces es como, ¿cuál será la prioridad que tenemos hoy en día acerca del desarrollo de las ciudades y dónde quedó esta conciliación naturaleza urbana? Vaya, el primer valiente. Bueno, buenas noches, mi nombre es Óscar Ochoa y no sé, parte de lo que dices creo que es que llega un punto en el que como especie o como seres humanos quisimos ponerle un lugar a cada parte de nuestro espacio sin considerar qué realmente es lo que íbamos a habitar en ese lugar. O sea, si nos vamos a la zona de, cuando Corbusier planteó el tema de la zona de recreación, de trabajo, de donde vas a estar obteniendo tus víveres o este tipo de cosas, o sea, ya en el hecho de estar partiendo la ciudad en fragmentos y no como verlo con una visión más holística o más completa en el que tenemos que tener la relación que tenemos con la naturaleza, con la que poco a poco nos hemos ido alejando, que quizá al entubar un río lo que estamos haciendo es ya no querer ver el agua que estamos quizá tomando o que estamos contaminando con nuestros propios desechos. Y también otra parte fundamental es que no se le ha dado el valor a toda esta riqueza histórica y natural que hay en nuestro espacio. O sea, por ejemplo, lo que decía Jaime, o sea, ¿quién puede llegar a tomar la decisión de desaparecer una capa de 30 centímetros que tomó muchísimos años, que pudiera ofrecernos esa calidad para poder plantar una semilla y que nos pudiera dar un árbol, un alimento, una planta, etc.? Entonces, no sé, lo pongo sobre la mesa, que creo que desde que nos alejamos desde ese sentido de pertenencia a la naturaleza y que empezamos a decidir para fines antropocentristas de nada más nos satisfacemos como humanos sin considerar que vivimos en un hábitat o que pertenecemos a un ecosistema natural, yo creo que ahí empezamos mal y estamos como estamos en este momento. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Mi nombre es Luisa Cabizón. Bueno, básicamente, pues cada uno de los ponentes dio como su punto de vista, pero finalmente yo siento que como humanidad, como que se nos ha olvidado la necesidad de la naturaleza, o sea, lo que el hombre necesita de la naturaleza y lo que la naturaleza no nos necesita de nosotros. Entonces, es como llegamos y destruimos lo natural para como implantarnos y expandernos, pero nunca volteando a ver lo natural. Digo, finalmente, ojalá que pudiera existir como una conciliación
entre los jardines, a lo mejor lo agrícola y entre lo urbano, y que a lo mejor puedan existir jardines comestibles o cosas que puedan conciliarse, pero realmente ahorita, así como lo ves, no va el camino para allá. Digo, finalmente como lo que se realiza más es como lo estético, porque es por lo que se está pagando, y finalmente porque son zonas que necesitan ese atractivo y que pues van a hacer que eleven su plusvalía y todo eso, pero que al ecosistema no le están aportando nada, porque pues a lo mejor no son especies del lugar, porque a lo mejor no corresponden al sitio, pero quizás si en algún momento llega a existir esa conciliación entre las necesidades del hombre, como es lo agrícola, que es la alimentación, con la naturaleza, con lo urbano, quizás ahí ya estemos de otro lado, pero antes de eso, pues no. Muy buenas noches, mi nombre es Simone, disculpe por mi español, vengo de Italia, de Vinci, Florencia. Me fascinó lo que digo Aragón, realmente nos olvidamos que donde hay agua hay vida, y sinceramente todos venimos de la cosecha de los campesinos. Si tenemos los supermercados llenos y podemos tener restaurantes con comidas gourmet, chalala, porque sinceramente todos venimos, nuestros ancestros vienen de esta capa de 30 centímetros, como bien dice, en las cuales podemos tener vida. Y sinceramente yo tengo 15 años aquí en México, viajé unos 7 o 8 años antes. No, aquí en México veo que, como bien dice, queman bosque para construir, pero todos queremos regresar al fin y al cabo a vivir donde hay naturaleza, donde hay oxígeno, donde hay campiña, porque nadie quiere estar en la campiña, todos se escapan al Palomar, a La Rioja, todos se van donde hay más naturaleza, y eso está pasando hasta la primavera. No hay un gran plan regulador aquí, sinceramente. No hay, aquí mandan todo dinero y hay mucha corrupción, a de la mano que eso la hace de padrón. Pero me gustaría sinceramente poder concientizar, como bien dice la licenciada arquitecta aquí enfrente de mí, en la cual la gente pueda entender sinceramente que vivimos en un medio ambiente muy contaminado. Las aguas, el smog y todo eso es el concreto, dice aquí, como dijo el arquitecto poco antes, la erosión de tanto cemento que se genera. Y cada uno puede aportar su granito, es decir, yo hago mi mejor esfuerzo. Yo sé que también lo de separar la basura es algo muy campado por áreas. Nosotros la separamos en la casa y después recolecta todo junto. Pero por lo menos no inquinar, no tirar, si uno fuma como yo en este caso, no tirar la pachicha del cigarro, cositas así, tratar de aportar cada quien para que se pueda generar para nuestros hijos algo diferente. Yo creo que es algo muy importante la conciencia, porque ese evento lo veremos siempre y como sea. Y creo que caí en el lugar equivocado a decir tantas cosas de conciencia con tantos ingenieros arquitectos aquí. Yo soy chef, entonces soy invitado, puedo hablar abiertamente, nadie me va a cuestionar. Gracias. Bueno, ahorita oyéndolos me acordé de hay un libro que a mí me parece muy bonito que se llama Del Paraíso al Jardín Latino, de José María Rubio Iturburu, y allí dice que el hombre moderno tiene una angustia muy fuerte del paraíso perdido. Y yo creo que más allá de esta desconexión que tenemos con la naturaleza, el hombre en sí, más allá de las ideas católicas o no, pero sí tenemos como una nostalgia de todo lo perdido en términos naturales. Y este desasosiego que vivimos como sociedad, y esta violencia, y no tener paz, creo que tiene mucho que ver con el poco contacto que tenemos con la naturaleza. Me acordé también de una frase de Fernando Pessoa, que decía, no lo voy a citar textualmente, pero decía algo así como: no es en los grandes campos ni en los bosques donde yo veo llegar la primavera, sino es en el
pequeño árbol del pequeño jardín de la esquina de mi calle donde yo veo llegar la primavera. Y es otra vez esta idea, ¿no? Esta necesidad que tiene el ser humano, creo que muy esencialmente de contacto con la naturaleza, y que en las ciudades, por esta idea de progreso y todo lo que ya sabemos, se fue perdiendo, pero creo que intentamos siempre volver a la naturaleza, ¿no? Aquí estamos en una obra de Luis Barragán. Luis Barragán creo que quizá ha sido bien valorado como arquitecto y muy poco valorado como el gran paisajista que era. Sí, era un jardinero espléndido, y mucho de cuando le dieron el premio Pritzker en su discurso, que Edmundo Gorman le ayudó y lo leyó, él decía que la falta de jardines a él le provocaba una angustia gigantesca, y es un poco como esta idea de Rubio Tuduri, pero también la sensación de angustia, decía, proviene de la falta de contacto con los jardines y con la naturaleza. Entonces creo que una cosa que sí de repente veo con gusto en esta ciudad es que, aunque sea poco a poco y aunque sea a tiros y tirones y quizá con más errores que aciertos, pero por lo menos en el discurso, en los conceptos, en la idea y en algunas acciones, está la necesidad esta de volver, por lo menos en imágenes, en un primer momento, al paraíso perdido, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Juan Carlos. Bueno, yo quería retomar un poquito más, de manera puntual, la pregunta que hizo la arquitecta Emily Malacón en cuanto a en qué momento pasamos de tener Guadalajara con río y haberlo entubado, y de tener esta necesidad de tener estos bosques urbanos, ¿no? que sigue siendo pues un concepto muy extraño, ¿no? Yo pienso que es una idea equivocada y evolucionada de lo que vendría siendo el confort, ¿no? O sea, en un inicio, a fin de cuentas, inició todo como una sandalia, evolucionando todo esto hasta un pavimento, ¿no? Todo esto con el fin de crear un confort al usuario, en este caso, pues a una sociedad, ¿no? Una sociedad que cada vez es más exigente, cada vez es más densa, y todo retomando a este sentido de confort se termina convirtiendo con la ausencia de la naturaleza, ¿no? Y todo esto siendo como un abuso de este elemento de confort que ha llevado a una extrema comodidad del usuario. Y bueno, ahora sí que el humano funciona de esa manera, ¿no? O sea, psicológicamente, uno cuando vive un escenario de una manera rutinaria se termina convirtiendo en una realidad personal, ¿no? Y estas ciudades ahora son nuestra realidad, ¿no? Y la manera en que llegamos a este punto es por no haber querido romper esta cadena de confort y querer consentir uno como arquitecto al cliente buscando ese confort excesivo y equivocado, ¿no? Quizá tendríamos que regresar a este momento en el que como arquitecto tenemos que exigir este contacto y esta incomodidad obligada, ¿cómo? Pues por medio del urbanismo, del paisaje urbano, los que diseñan estos espacios que van a ser elementos inevitables para el usuario, ¿no? Quizá no desde la casa, pero eso, iniciando desde estos elementos urbanos en el que nosotros transitamos, a veces no por elección, sino por necesidad, y nos confrontamos con esta incomodidad, se empieza a crear una nueva realidad en la que las personas empiezan a percibir esto como algo normal, algo cotidiano, y hasta que se puede llegar a volver necesario, como fue en un momento necesario usar la sandalia, hasta llegar a un pavimento, ¿no? Mi opinión. ¿Alguna? Buenas noches, mi nombre es Daniel. Me quedo con la idea que decía al principio Juan de los tiempos diferentes entre el paisaje natural y el paisaje urbano. Y quizás eso es lo que más nos está alejando. Los tiempos de la ciudad cada vez son más diferentes a los del campo. Entonces el paisajismo ahora trae los árboles grandes para que todo sea de inmediato, ¿no? Entonces el paisaje es rápido,
a lo mejor no es tan sustentable, y ahí entraríamos en otra situación. ¿Qué tan sustentable es generar estos paisajes que la ciudad tiene que estar manteniendo cuando no son tan adecuados, cuando no son naturales, cuando a lo mejor estamos proponiendo cosas que cada cierto tiempo hay que estarlos cambiando, y que además a lo mejor obedecen a una dinámica económica? Es decir, hay una jardinería que tiene que mantenerse de esa parte también. No quiere decir que sea malo, pero sí, es decir, qué tanto nos estamos alejando como ciudadanos, como habitantes, como arquitectos, de aquel idílico habitante de la ciudad que construía su única casa, y era luego la casa de los abuelos, y era la que se sembró el arbolito y que creció y que vieron crecer y que le cortan la fruta, cuando ahora cambian de casa, o cuando hay casas en renta, o cuando la gente ya vive 2 años en Guadalajara y luego se va a otro lugar donde la empresa lo requiere, o que se rentan departamentos para estudiantes, y entonces esos estudiantes no tienen tiempo de estar cortando el pasto ni estar manteniendo un jardín. Esas cosas que quizás no estamos pensando los arquitectos, porque luego somos muy idílicos y entonces decimos, bueno, ¿cuál es la casa ideal? ¿Y cuál es la casa? O a lo mejor los agrónomos o todos los que investigan, pensamos en lo idílico, pero finalmente la dinámica económica nos viene a romper todo, ¿no? Porque finalmente hay que hacer una casa rápida, hay que hacer un jardín rápido, hay que crear un paisaje inmediato. Los costos del mantenimiento de eso, pues quién sabe, luego los pagarán, o no los pagarán y se quedará horrible aquello después de unos años, o ya cuando se vaya la empresa esta que ya terminó de vender todo el coto, dejó de mantener, y como no hay una organización social que se encargue de aquello, pues ese jardín comunal ya no tuvo mantenimiento y entonces se ve feo. Es decir, ¿qué tanto tendríamos que estar más de la mano como planeadores, no solo de la vivienda, sino de la ciudad, de la mano o estudiando estas dinámicas que no se van a ir pronto, y que además están cada vez incidiendo más y siendo cada vez más fuertes, ¿no? Es decir, esta dinámica de no vivir en un solo lugar, de no hacerte viejo en tu casa, en tu ciudad, de este sentido de no pertenencia del espacio. Quizás son preguntas que nos llegan, me llegan a partir de todas estas intervenciones, y qué tanto los como arquitectos tendremos que estar más involucrados en estos otros temas, ¿no? Y en estas otras dinámicas, o metidos como tal, incidiendo en esas políticas públicas quizás, ¿no? La planeación pues la están haciendo los vivienderos de la periferia urbana, que compran el terreno, quitan y hacen negocio, ¿no? Y a veces incluso sin mala fe, ¿no? O la mayoría de las veces sin mala fe, simple y sencillamente no hay quien les oriente, y no hay un gobierno suficientemente capaz de decir las cosas son así y puedes hacer el negocio de esta manera, con estas limitaciones, ¿no? En fin, ahí dejo la idea. Creo que una señal de una buena tertulia es cuando nos vamos con más preguntas que respuestas. Y creo que es algo que está pasando ahorita. Retomando lo que dice Juan Carlos acerca del confort, creo que un ejemplo que es muy tierno, es muy noble, que ejemplifica hasta qué punto podemos llegar si seguimos con esta idea de querer tener confort todo el tiempo, es la película de Wall-E, ¿no? No sé si alguien no la ha visto, no se la quiero spoilear, pero habla de cómo necesitamos como humanos salirnos de nuestro propio planeta porque no lo acabamos. Buscamos tanto en confort que las personas ni siquiera se pueden mover por sí solas, necesitan tener estos cochecitos porque ya hay una situación de obesidad mórbida humana y todo eso, ¿no? Creo que es
una película que ejemplifica perfecto el concepto de resiliencia. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado tanto a un modelo económico que ya no vemos más opciones, ya no vemos más allá, vemos imposible hacer las cosas de otra manera. En mi trabajo tengo mucho acercamiento con desarrolladores y en verdad es para ellos imposible pensar que ellos pueden tener un modelo de negocio de venta de vivienda con menos metros cuadrados construidos. Entonces nos vamos a este círculo vicioso de dejar menos espacio para un pedacito de naturaleza. Tenemos también el fenómeno de Guadalajara, el agua nos guía, ¿no? En época de lluvias no podemos salir, tenemos las calles inundadas y tenemos nuestros mantos freáticos secos. Entonces esa es como otra paradoja, ¿no? Un elemento súper importante en el paisaje que es el agua. Entonces, como retomando también con el tema que decían por allá de la parte de constructoras que están ahorita edificando en Guadalajara y en el área metropolitana, por ejemplo, un tema es que desde mi punto de vista el paisaje, o si nos vamos a pensar en los jardines, su función principal es que son permeables, es que están filtrando agua en nuestros mantos. Y sin embargo ahorita nos estamos topando con un problema que a mí me parece muy grave, que es que tenemos el sótano de todo lo que es la superficie del terreno, y sin embargo estamos poniendo jardines como arriba, que pues disculpen, pero es una falsa, vamos, o sea, están sobre una losa de concreto que no está permeando nada. Entonces ahí mismo nosotros estamos haciendo como un recuerdo de la naturaleza que ahí estaba, pero no estamos permitiendo que ese espacio tenga su función principal, que es alimentar nuestros mantos. Y eso mismo sucede, o sea, en pequeña escala, que puede ser en un condominio, hasta a mayor escala. Justo, bueno, también con el tema de la parte entre lo rural y lo urbano, hace un tiempo a mí me quedó como súper marcado que Tlajomulco antes se dedicaba muchísimo a la agricultura y entonces eran nuestros mayores proveedores, ¿no? Pero sin embargo ahorita es más redituable tener todos estos terrenos cultivando pasto para el paisajismo que vamos a hacer en todas las construcciones, en todos los cotos y demás. Y entonces me tocó platicar con varios productores y era como pues es que a mí me da más dinero estar produciendo pasto que estar produciendo vegetales o lo que sea. Antes ahí sembraban coliflores y no sé qué tal. Entonces creo que justo en este modelo económico nos estamos perdiendo en qué es lo que nos está dando un valor rápido y que ahorita estamos ganando, y qué es lo que estamos pensando a largo plazo. O sea, si estamos pensando en qué beneficios vamos a tener si empezamos a cuidar estos jardines, estos espacios de filtración, pues es como una inversión a largo plazo. Y creo que nosotros como arquitectos tenemos que preguntarnos cómo desde nuestro trabajo estamos dando respuesta a esas situaciones que estamos viviendo ahorita. Cómo podemos dar respuesta a esta situación del cambio climático, cómo damos respuesta desde nuestro paisaje, quizás hasta cuestiones como violencia, ¿no? Entonces, creo que todo esto al final se liga en cómo vivimos nuestros espacios, pero también qué queremos que sea nuestra ciudad con estos espacios. Tenía cara de que pero ya que me lo pasó, ahora te lo paso. Creo que aquí hay varias, y si está bien el ánimo de tertulia, aunque sea en seco, ¿no? Voy a aceptar mi progreso. En seco no se puede tertuliar. Yo creo que aquí hay algunas cosas interesantes para el debate, ¿no? Por supuesto que los paisajes agrícolas no son paisajes naturales, son paisajes antropizados, y no son paisajes idílicos, ¿no? Está claro que son ecosistemas intervenidos, se pueden intervenir mal o bien, ese es otro asunto, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tendremos, pues la idea que por lo menos de mi participación, tiene que ver con cómo articulamos paisajes naturales, paisajes rurales y paisajes urbanos, cómo hacemos un continuum de articulación, ¿no? Y que tiene que ver con varias cosas. Un asunto importante es que a partir del 2009 como humanidad estamos frente a un hecho inédito. Son más los habitantes del medio urbano que los del medio rural. Nunca, jamás en la historia nos hemos enfrentado ante eso, ¿no? Y por lo tanto una problemática nueva
no permite soluciones viejas. Es algo totalmente nuevo. Jamás como humanidad habíamos vivido, es más la gente en las ciudades que la gente en el campo. Reclamamos soluciones nuevas, no soluciones viejas a problemas nuevos, ¿no? Otro dato interesante, ¿no? Y vuelvo a mi idea de ese continuo, ¿no? Paisajes naturales, paisajes rurales, paisajes periurbanos, si ustedes quieren, paisajes urbanos. El 25% de los alimentos que se producen en el mundo se producen en agricultura urbana y agricultura periurbana. Razón para ponerse a pensar si esto tiene peso o es un simple divertimento. 25% es un montón, ¿no? En el trabajo que hicimos aquí con la agricultura periurbana de Tlajomulco, justamente, ¿no? Ahora que está de moda y todo el mundo, todas las instituciones, si no viene la sueca y lo regaña a nadie, hoy iba a seguir siendo discurso, ¿no? Pero que cambio climático para acá, que cambio climático para allá, que para arriba, que para abajo. El cambio climático es como la sustentabilidad, ¿no? Si no ponemos eso, no casamos a la hija, si no le ponemos ese apellido, entonces era certísimo, ¿no? Obviedades, a ver, un jitomate que viene de Huescomatitlán y un jitomate que viene de Sinaloa. ¿Quién tendrá una mayor huella de carbono? No necesita ser un doctor en cambio climático para saber que un alimento que me recorre 30 kilómetros emite menos que uno que recorre 600. Un huerto, otro ejemplo de Tlajomulco, huerto de agricultura periurbana que tiene 29 especies diferentes, ¿no? A 2 casas porque el negocio de Tlajomulco ya no es vivienderos, pero la palabra desarrolladores me parece un exceso. Ahora el negocio es guardar cadáveres, ¿no? Ya ni siquiera. Sí, pues sí, a ver, vamos siendo serios, ¿no? Tanta casa abandonada, el negocio es guardar cadáveres, ¿no? Entonces, ¿qué me produce? ¿Qué me capta más CO2? Una parcela que tiene 26 especies arbóreas diferentes que produce, o una casa. Hablamos de cambio climático, ¿qué políticas públicas tenemos para apoyar para que esa gente no tenga que vender? Si tú me traes un alimento ecológico que recorre menos de 30 kilómetros, ¿no? ¿Y ese cuánto vale? ¿Cómo lo pago? Es un asunto que va más allá y que demanda cómo entendemos estas articulaciones entre los que decaen. Una última generación, también, ¿no? Hasta hace 8 o 10 años el periódico Público, cuando era público, ¿no? Le sacaban un mapa de esa época de aguas, zonas de inundación y zonas donde iban a cortar el agua. Yo vivía en Santa Tere, tú llegabas a tu casa con el agua hasta acá y no había agua en la casa. A ver, aquí alguien está mal. Entonces, una ciudad que no se hace cargo de la producción de parte de sus alimentos, que no se hace cargo de la captación de parte del agua que necesita, que no se hace cargo del manejo de parte del agua que desecha, va a tener serios problemas de sustentabilidad en el mediano plazo. ¿Cómo pensar en esa articulación funcional donde no haya un espacio que domine al otro? Porque el espacio urbano tiene que ser el que manda, ¿no? Desde la propia, ¿cómo quieren que le digamos? Lo extrarradio, el radio de la ciudad, lo periurbano, lo que está alrededor de la ciudad, la relación siempre es de la ciudad. Puedes pasar ya el papita, solamente un sueño guajiro y con eso termino, ¿no? Pero, y parte de esto se puede, ¿no? La geografía francesa, que en la geografía del paisaje rural francés hay cosas bien interesantes. Los franceses hablan de agrociudades. ¿Qué son agrociudades? Ciudad Guzmán. Aquella ciudad que independientemente del criterio porfirista de 2.500 habitantes, el centro de su vida son la agricultura. Si nosotros pensáramos, miren, todo lo que está en verde es lo que ya está marcado. O es la barranca de Guadalajara, el área natural protegida de Cerro Viejo, el bosque de la primavera, el paisaje agavero que alguien mencionaba por ahí, el área Ramsar, las lagunas de Sayula, la laguna de Chapalia, área Ramsar, es decir, en teoría no se puede tocar. Ni paisaje agavero, ni áreas naturales protegidas. Cerrar el círculo de un cinturón verde en Guadalajara no está complicado. Con suelos de calidad, 900 milímetros al año, una larguísima tradición de producción, no es complicado hacer, y hay ejemplos que funcionan. Ahora yo en Barcelona, señores, aquí 6.500 hectáreas, la Huerta Valenciana, que también es patrimonio, o el Cinturón Verde de Vitoria. Y ahí termino diciendo,
hay dos cosas, una cosa hablar de economía y otra cosa hablar de crematística. Y para hablar de economía hay que saber de crematística. Crematística es la parte de la economía que estudia los precios. Entonces, son argumentos económicos, no son argumentos crematísticos, que sean serios, discutamos con seriedad. Vitoria-Gasteiz, la capital del País Vasco, es la capital europea, la capital verde de Europa. Es mucho mejor negocio una ciudad bonita, una ciudad limpia y una ciudad ambientalmente agradable que una ciudad deteriorada y que es un desastre también. Cuando hablemos de economía seriamente y no de especulación inmobiliaria. Seguías tú. Acá está. Gracias. Yo nada más quería apuntar brevemente que la palabra incómoda, que es todo esto al final tiene que ver con nuestros hábitos de consumo. Y es incómodo porque todos consumimos pasto, que ahora se hace en Tlajomulco, consumimos jitomates de Culiacán, pero consumimos también frutas que vienen de India, ¿no? Y al final esto es lo que produce que el mundo cada vez está más urbanizado y está la estadística esta de que en 2050 el 70-75% de la población mundial va a estar en ciudades, pero la gran ironía es que seguimos viendo al paisaje como el lugar, digamos, donde queremos morir o donde queremos vivir, y no articulamos estas dos situaciones. A mí me parece que hay dos posturas. Una es desde nuestra profesión, que ya decían por allá, es pues ¿qué hacemos reactivamente? Porque la realidad, esto que hacemos los arquitectos de tratar de hacer más amables las ciudades, dentro de la dureza que tienen las ciudades, los que estamos particularmente dedicados a construir además equipamientos e infraestructuras, es un gran reto cómo lo hacemos sin que no solo se humanicen las ciudades, sino que dejen de deshumanizarse tan aceleradamente, ¿no? Digamos que es una cuestión reactiva porque el daño se ha hecho y estamos tratando de mitigar. Pero me parece que hay una postura mucho más activa, y el ejemplo de lo que pasó esta semana con juventudes en todo el mundo hablando del cambio climático es la luz, quiero pensar al final del túnel, que es a la generación de nosotros. Es probable que ya no seamos los que vamos a encabezar el tema, pero sí, muy probablemente son ustedes, ¿no? Los que tendrían que empezar desde cómo consumo, dónde quiero vivir, y entonces dónde consumo, luego entonces dónde puedo vivir. Porque ahora pareciera que el único lugar donde podemos vivir, porque los medios de producción están en las ciudades o enfocados para que las ciudades, porque por eso expulsan a los campesinos de Tlajomulco y de muchísimas partes del mundo, porque los medios de producción están hechos para que se produzca, en todo caso, en la periurbania. Si consumimos distinto, tal vez en algún momento sus hijos o sus nietos estén dispuestos a no vivir en una ciudad, ¿no? Y a revertir un ciclo en el que tenemos 200 años urbanizando el planeta con todos los costos que son evidentes cada vez más. Me parece que el tema tiene que ver con el consumo, y el tema tiene que ver con entender que la ciudad no es el único lugar donde podemos vivir, ¿no? Y llámenle ciudad a lo que se estén imaginando en este momento, y llámenle a esa otra ciudad o ese otro lugar donde podemos vivir como se lo quieran imaginar, pero el gran tema es ese, ¿no? Lo que hacemos los arquitectos y los urbanistas y los que nos dedicamos a esto es mitigar el tema, ¿no? Y por supuesto para resolverlo es una cuestión mucho más de fondo, pues, que diseño urbano, ¿no? Paisajismo. Muchas gracias. Juan, adelante. Bueno, yo quisiera cerrar esta plática como despertando un poco más la conciencia de la naturaleza, como humanizando más a todos los elementos, los árboles, pues no verlos como un elemento arquitectónico desde un punto de vista muy antropocéntrico, sino incorporarlos en nuestras vidas como unos seres vivos, pensantes, con criterio, con cariño y con sentimientos. Entonces hay que ligar a partir de la conciencia humanizada hacia la naturaleza, integrarla a la vida del cemento, ¿no? Esta tertulia, platicamos al principio, debe haber sido allá atrás, abajo de los árboles, ¿no?
nuestro paisaje que escogimos pues es el más violento, ¿no? Pero el más cómodo, porque no hay. Entonces, despertar la conciencia, ¿no? Recordar la experiencia que tuvimos en tercero de kinder cuando hicimos el experimento de germinar un frijol, ¿no? Ahí está el secreto de volver a recuperar esa experiencia que tuvimos de niños, que fue auténtica, que fue limpia, que no estaba contaminada con toda la que tenemos ahora. Los invito a que germinen ahora, pero en lugar de un frijol, germinamos alfalfa, trigo, que se convierte en alimento, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a tener como esa relación de alimento, de cariño, de refugio, de solaz, ¿no? Entonces, todos los árboles que están aquí nos escucharon, nos oyeron, aunque los tienen numerados ahí, número fulano de tal, todos tienen sus nombres y todos están presentes, ¿no? Nosotros los hacemos presentes o no los hacemos presentes, ¿no? Queda de nosotros. Muchas gracias. Justo estos son los temas. Ahí voy. Es que ahí les va, porque como ya se nos saca un poquito de tiempo, tanto lo que dijo René como lo que acaba de decir Juan. Estamos en presencia de futuros jóvenes arquitectos, personas que todavía están estudiando, que son los que precisamente van a llevar la batuta del cambio, son los que ellos tienen la oportunidad de romper paradigmas. Me gustaría cerrar con una reflexión de nuestros invitados que estén enfocadas a partir de nuestra realidad, a partir de nuestros problemas, de toda esta conciencia que acabamos de hacer, ¿cuáles serían los pasos para esa conciliación o para romper esos paradigmas? Me gustaría empezar con Yao. Bueno, primero de todo, yo creo que pues el tema del paisaje pues no son solo pues el tema vegetal, no son solo nuestros árboles, no es solo pues, los cultivos, pero el paisaje, pues todos los edificios de nuestras ciudades hacen parte de nuestro paisaje, todos nuestros espacios públicos hacen parte de nuestro paisaje, donde vivimos todos los días. Y tan importante como pues, este tema del arbolado natural es también el tema de preservar nuestras culturas, ¿no? Pero pues, es importante que la cultura, igual que los elementos vegetales, también perduren en el tiempo y que crean pues, la identidad de nuestras ciudades. Y no estemos hablando de ciudades deshumanizadas, como hablaba René, ni las ciudades globales, donde puedes viajar a cualquier parte del mundo y pues las ciudades son iguales, ¿no? Entonces, el tema cultural y social característico de cada pueblo, creo que es importante pues, mantenerlo y que se identifique en nuestro paisaje natural y artificial. Un poco ese tema que quisiera dejarlos para reflexionar. Bueno, ya en el sentido que lo que nos pidieron, ¿qué diríamos pues a las siguientes generaciones con los retos que vienen, ¿no? No nos crean nada de lo que escuchamos. No crean nada. Todo está por inventarse, estamos frente a problemas totalmente nuevos, cambio climático, hiperurbanización, ¿no? No nos crean. Piensen, lean, reflexionen, abran los oídos, las orejas, la boca, ¿no? Escuchen un montón de opiniones, rechacen todas aquellas que ustedes crean que no valen la pena y la tarea queda para adelante, para ustedes, ¿no? Primer punto de partida, no crean a la generación previa. Pues igual que Jaime, la Universidad Libre de la Vida es la que va a fungir, es la que todos vivimos cotidianamente, no hay edad, todos los días estamos en esa universidad. Y obviamente la globalización, incluyendo lo de la naturaleza, Guadalajara per se es el lugar más complicado para hacer un jardín porque vivimos en un subtrópico, donde se da todo. Entonces ya no hay una identidad. La identidad de este espacio eran robles, pinos, guajes, tepehuajes, torotes,
completamente otra vegetación. Guadalajara lo aceptó porque pues, es un clima extraordinario, ¿no? Y son bellísimos todos los árboles que mencionaron, ¿no? Las jacarandas, los palos, pero todo viene de fuera. Entonces ya no, la identidad se perdió. Arquitectónicamente también, ¿no? Entonces se van a un centro comercial y ese centro comercial no tiene nada de identidad cultural para mí ni para ustedes. No hay un mariachi, no hay un caballo, un cuarto con sombrero. O sea, es una identidad globalizada, ¿no? Entonces, aquí es difícil hacer jardines. Entonces, las calles se convierten en un muestrario de plantas, ¿no? Y la tipología de la naturaleza no es una tipología así, es una tipología mucho más serena, mucho más homogénea, ¿no? Hay una competencia, son seres que están también como nosotros compitiendo en otro tiempo y en otra dimensión, pero hay que considerarlos cuando lo plantas, que está vivo, que siente, que tienes que cuidar, que va a crecer, que ojalá lo hayas plantado en un lugar adecuado, que hayas tenido la consideración de haberlo hecho una cepa importante, que hayas tenido la consideración de que alguien por lo menos en sus primeros 5 años lo va a atender. La naturaleza sola hace todo, pero cuando lo queremos construir, pues, como un niño chiquito. Gracias. Yo recuperaría lo que dije hace un momento, es una cuestión de postura. Quieren seguir siendo reactivos como creo que es nuestra generación, o quieren ser activos. Es una gran oportunidad para ser activos desde la forma en la que consumen, pero también la forma en la que quieren ser arquitectos o urbanistas o agrónomos o aquello a lo que se dediquen. Y normalmente saco a colación con mis alumnos esta frase que le escuché a Ignacio de Solá Morales en Barcelona alguna vez, y es haz lo que quieras, pero hazlo con rigor y tendencia. Por un lado, hazlo en serio, no platiques lo que quieres hacer, estudia, investiga, créetela, y con tendencia es, digamos, lo que tú quieras y a por ello, ¿no? Tú decides qué quieres hacer, pero hazlo hasta el fondo. De alguna manera creo que eso es lo que necesitamos. Claramente es un fin de época en el que estamos y tenemos que reinventarnos. Las reglas actuales no funcionan. Si las seguimos aplicando es muy probable que nos lleve a un lugar cada vez peor. Y insisto, el tema no pasa por reaccionar, sino por accionar, por hacerlo de una manera distinta. Pues muchísimas gracias a todos los participantes, de verdad. Muchísimas gracias por compartirnos este momento, ¿no? Y de verdad yo coincido con que veo muchos jóvenes por aquí presentes, lo cual a mí me da muchísimo entusiasmo que estas tertulias estén ustedes presentes y que se lleven muchísima información que les pueda estar ayudando a su crecimiento. A nombre de la Asociación de Egresados de Arquitectura les vamos a entregar unas constancias a nuestros participantes, al arquitecto Juan Montaño. Sí, vamos a que nos movieron el dinero. Ya me hicieron arquitecto. Pues bien. Ay, muchísimas gracias, Juan. Un aplauso, por favor. A Jaime Morales. Y a Yao Teles. Agradecemos también a Adriana, a Gaby, sí, muchísimas gracias por todo su apoyo como siempre, ¿verdad? Acá en cabina. También muchísimas gracias a Erika, a Rafa, a los dos, de verdad, muchísimas gracias por todo el esfuerzo para esto. Y pues muchas gracias por todo, que pasen muy buena noche, los esperamos en nuestra próxima tertulia.